Un, dos, ya. Buenos días, compañeros. Somos el grupo de autómatas formado por Paulina Castillo, María Camila Espinal, Juan Pablo Ortega, Alejandra Rojas y quien les habla, un autómata. Vamos a hablarles sobre la historia de la incompletitud y la calculabilidad. Para ello, comenzaremos con las preguntas que motivaron nuestro trabajo. Muchas gracias, señor autómata. Las preguntas a responder son las siguientes. ¿Cómo se organizó la calculabilidad en sus primeras décadas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de los desarrollos de los años 30? ¿Modelan las máquinas de Turing el pensamiento humano? ¿Y cuál es el futuro de la calculabilidad? Para responder estas preguntas debemos contar una historia, la que contamos en nuestro musical, que, como todas, comienza con un sueño. En nuestro caso, el sueño de David Hilbert, quien planteó una iniciativa que buscaba formalizar la aritmética demostrando las siguientes propiedades. Completitud, que toda verdad se puede demostrar. Consistencia, que no hay contradicciones. Decidibilidad, que existe un algoritmo capaz de decidir si una fórmula es un teorema o no. Para llegar a este objetivo se utilizaron y desarrollaron muchas herramientas matemáticas, por ejemplo, la teoría de la recursividad. Se pensaría que el desarrollo de la recursividad comenzó con el proyecto de Hilbert, pero no es así. Ese es un tema que se ha abordado desde hace muchos años. Pero los resultados más cercanos a lo vigente los trabajaron Dedekind en 1888 y Peano en 1889. El primero pensó las transformaciones en el sentido de reglas de asignación y el segundo dio un primer acercamiento al esquema primitivo recursivo. A la propuesta de Peano se le agregan la función nula, sucesor, proyección y composición. Con lo anterior tenemos el concepto de función PR que vimos en clase. A partir de aquí surge la noción de relación PR y con ello la primera versión de la definición de función de minimización acotada dada por Klein. Se pensaba que el formalismo de la PR no lograba capturar del todo la idea de lo calculable. Así se introduce el concepto de recursividad. El encargado de su formulación fue Gödel, inspirado por las ideas de Hebrant. Después, Klein simplificó su planteamiento y surgió el concepto de función de minimización acotada. Al final, lograron llegar a la definición del conjunto de las funciones recursivas. ¿Pero este conjunto es el mismo de las funciones PR? La respuesta la dio la función de Ackermann. Pasamos a otra perspectiva, el cálculo lambda de Alonso-Church, que en pocas palabras es una notación para funciones y aplicaciones. Hay tres reglas que dan una definición inductiva para construir lambda términos, que son las variables, las abstracciones y las aplicaciones, que son de la forma de la primera expresión de cada pestaña, donde x es una variable y m y n son cualesquiera lambda términos. Ahora veremos una de las ideas principales del cálculo lambda, que es la reducción de términos. Primero tenemos la definición de variable ligada, que es análoga a la vista en clase, pero en vez de los cuantificadores es con el lambda, al igual que variable libre. Luego la definición de sustitución para llegar a la beta reducción, que representa la evaluación de una función en su argumento, como vemos en pantalla. Por otra parte, uno de los resultados más importantes de los años 30 fue el teorema de completitud de Gödel, que establece un vínculo entre validez sintáctica y semántica. Dada una teoría T y una sentencia S, T deduce S sintácticamente si solo si lo hace semánticamente. Esto responde satisfactoriamente a una de las dudas que se plantearon Hilbert y Ackermann, pero Gödel tenía preparada otra respuesta que no les gustaría tanto. Se pensaría que la conjetura de que los axiomas y reglas de inferencia bastan para decir todas las formulaciones matemáticas dentro de un sistema. Pero no es así. En esto consiste el primer teorema de incompletitud de Gödel. Hilbert pensaba que la completitud se podía dar al menos en la teoría de números, pero no, como nos indica la siguiente prueba. Todo sistema efectivo puede construir una proposición G que afirma que G no se puede demostrar. Si G es falsa, entonces G se puede demostrar. Luego el sistema no es válido porque demuestra mentiras. Pero si G es cierta, entonces G no se puede demostrar y el sistema es incompleto. Es decir, ningún sistema formal lo suficientemente útil de la aritmética es completo. Si un sistema cumple las mismas condiciones del primer teorema, entonces en ese sistema no se puede demostrar su consistencia. Ese es el segundo teorema de incompletitud de Gödel. La idea de la prueba es, por reducción al absurdo, se supone que un sistema A prueba su propia consistencia. Así con se deduce de A. Por modus ponens se tiene que f sub q de q es deducible en A, lo cual contradice el primer teorema. Veamos una aplicación. Considere las definiciones en pantalla y veamos el teorema. Si la axiomática de Zermelo-Fraenkel es consistente, entonces ZFC no deduce I con I, un cardinal inaccesible. Para la prueba se necesita el lema en pantalla. Luego, por reducción al absurdo, se supone que ZFC deduce I, usando el lema, y por el teorema de corrección para la lógica de primer orden, ZFC deduce ZFC, contradicción. Turing buscaba modelar el proceso de la mente humana al calcular, y lo logró parcialmente. Formalmente, una máquina de Turing consta de 6 elementos: un conjunto finito de estados internos, un estado inicial, conjuntos de estado de aceptación, alfabeto de entrada, de cinta y una función transición. Veamos cómo este concepto nos lleva a la indecibilidad. Las máquinas de Turing sirven para seleccionar palabras, las aceptan o rechazan. En esta matriz infinita podemos ver que la primera máquina rechaza la primera palabra, acepta la segunda y así.
El lenguaje diagonal se construye tomando las palabras de la diagonal y aceptándolas si solo si son rechazadas. Luego ninguna máquina acepta este lenguaje porque todas se distinguen en al menos una palabra. La máquina universal M recibe un par IJ y simula el comportamiento de la máquina I en la palabra J. Suponga que esta máquina siempre arroja resultado. Luego construya la máquina N que acepta la palabra I si solo si M rechaza el par II. Entonces N aceptaría el lenguaje diagonal, contradicción. Luego no es posible construir una máquina universal que siempre arroje resultado. Pero ¿cómo implica esto que no existe un algoritmo de divisibilidad? A través de la tesis de Church-Turing, que en palabras simples nos dice que todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. De manera más formal, enuncia que una función sobre los números naturales puede ser calculada por un método efectivo si y solo si es computable por una máquina de Turing. De ahí obtenemos la definición de función computable. Así resulta la pregunta, ¿las máquinas de Turing logran modelar la esencia humana? Según Gödel, Turing cometió un error filosófico, ya que presenta un argumento que muestra que los procesos mentales no pueden ir más allá de los mecánicos. Es un error ya que no considera que la esencia no es estática, por lo que se responde que no, a menos que se considere un momento específico del estado mental. Algunas consecuencias de todo lo hablado anteriormente son la consolidación de varias disciplinas dentro de la lógica matemática, una forma de construir sistemas más fuertes a partir de ellos mismos, como vimos en clase, que justifica la necesidad de los ordinales, la reducción de la Segunda Guerra Mundial en aproximadamente 7 años y fijar la base de la computación moderna, que es la máquina de Turing. En cuanto al futuro de la calculabilidad, han surgido ideas muy interesantes. Entre ellas se puede ver la máquina de Gandhi, los enfoques del paradigma interactivo enfocados en la inteligencia artificial, entre otros. Los primeros dos intentaron descartar la tesis de Church-Turing, pero no tuvieron éxito, y todos buscaron alejarse de la teoría clásica computacional, pero al final siempre regresaban a versiones de la máquina de Turing. En conclusión, a pesar de que no se alcanzó ninguno de los objetivos del programa de Hilbert, el desarrollo matemático involucrado para intentarlo se convirtió en la base de la calculabilidad sobre la cual se fundamenta la informática moderna. A pesar de que las máquinas de Turing no modelan al individuo, sí capturan la idea de algoritmo. Y, a pesar de que no siempre llegamos al destino, lo importante es aquello que aprendimos en el camino.